titulado a este primer mensaje, La raíz de todo pecado. Diga conmigo, la raíz de todo pecado. Amén. Dígalo así convencido, la raíz de todo pecado. Ahora, ¿por qué quisimos iniciar con este mensaje? Porque normalmente tenemos nosotros la idea de que pecado es todo aquello que es malo. Y para identificar todo aquello que es malo, pues es muy fácil. No se requiere no se requiere de un gran discernimiento del Espíritu de Dios. Si yo pongo una cartulina negra de este lado y pongo una cartulina blanca, ¿cuál va a ser el malo? Pues la negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente asociamos al color negro o a lo oscuro o a las tinieblas, asociamos lo malo. Y eso es lo que las personas saben y conocen de manera natural. Si le preguntamos a una persona allá afuera, oye, ¿qué es malo y qué es bueno? Pues te van a decir malo, pues no sé, matar, malo, pues no sé, ser dealer, ¿no? O vender droga, eso es malo, ¿no? Y si le preguntamos a la persona allá afuera, oye, ¿qué es bueno? Pues te va a decir, bueno, pues bueno es pues no sé, tal vez pueda ser bueno tener esposa, tener familia, bueno, trabajo, ¿no? Lo que normalmente las personas piensan como malo y bueno. Pero el punto aquí, queridos hermanos, es que cuando hablamos de la raíz de todo pecado, no estamos hablando de lo que es bueno y de lo que es malo. No estamos hablando solamente de aquello a lo que tú consideras o lo que tú puedas creer como bueno o malo, sino estamos hablando del origen que genera precisamente esa maldad, aunque aparentemente no lo pueda hacer. Porque recuerden que en semanas anteriores enseñamos y explicamos que hay cosas buenas que a los ojos de Dios son malas. Hay cosas buenas, hay cosas que para nosotros pueden ser buenas, pero a los ojos de Dios son malas. Amén. Y para hablar precisamente de la raíz de todo pecado, quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Romanos, capítulo número 10, versos 11 al 15. Cuando lo encuentre, diga gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Romanos, capítulo número 10, verso 11 al 15. Dice la Escritura, si ya lo tiene ahí, Romanos 10, 11 al 15, dice la Escritura. Pues la Escritura dice, la misma palabra dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma acerca del énfasis que nosotros como creyentes debemos siempre tener presente en nuestra vida y en nuestro corazón, el cual es siempre hablar de las verdades de Cristo y compartir con otras personas acerca de lo que Cristo es en nuestra vida. Pero a veces resulta complejo compartir lo que Cristo es en nuestra vida porque desconocemos la raíz y el origen de todo pecado, desconocemos la raíz y el origen de toda maldad, y nosotros basamos nuestra moralidad, nuestra ética, nuestro concepto de maldad en función al conocimiento o al saber que la sociedad y el mundo le da a cada uno de esos términos. Pero cuando leemos la Escritura, entonces podemos entender que el origen de toda maldad tiene su esencia precisamente en el pecado. Y todo esto, todo este pensamiento, las personas lo creen, lo asimilan, lo comparten, lo viven con el propósito de no tener contacto con ellos. O sea, ¿ustedes conocen a alguna persona que quiera tener contacto con algo malo? O sea, ¿ustedes conocen a alguna persona que diga, ay, es bien padre que me vaya mal? ¿O conocen a alguien que les diga, ay, es bien divertido romperme un pie y estar en el hospital y que me estén canalizando? Y, ay, qué padre, a ver si me vuelvo a romper ahora el otro, ¿no? Porque me gusta estar ahí. ¿Conocen a personas que realmente les guste estar mal o tener contacto con algún tipo de mal? Claro que no.
No, no lo hay. Al contrario, la mayoría de las personas tratan de escapar de todo tipo de maldad, porque el anhelo de la mayoría de las personas siempre es ser felices, es satisfacer esa necesidad que nos lleva a nosotros a querer sentirnos seguros, a querer sentirnos amados, a querer tener propósito en nuestra vida y tener felicidad. Y la mayoría de las personas trabajamos, vivimos, experimentamos y hacemos todo con el propósito, con el objetivo de sentirnos seguros, de sentirnos amados, de tener propósito en nuestra vida y de ser felices. ¿Y por qué les digo que todas las personas tienen estas 4 necesidades? Porque todos necesitan sentirse seguros. Por eso una de las principales políticas de todos los candidatos que han pasado por nuestro país, ¿cuál es? La materia de la seguridad. Porque todo el mundo quiere sentirse seguro, todos necesitan seguros. La seguridad es una necesidad. Sentir que mi vida está segura es una necesidad, y a veces esa seguridad se expresa en una búsqueda de poder, se expresa en un control o en una influencia, y otras veces se expresa en acumular posesiones, ya sea como el dinero, con el propósito de que nunca nos falte por si acaso. ¿Verdad que sí? Porque todos necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos amados, queridos hermanos. Esa es la segunda necesidad. ¿Por qué causa y razón? Porque produce en nosotros, el amor produce en nosotros un deseo de respeto, de admiración y de aprobación por las demás personas. Es decir, cada uno de nosotros, de alguna manera, consciente o inconscientemente, buscamos la admiración, la aprobación y el amor de los demás. Por eso es que nos tomamos selfies con filtro, ¿verdad? Para que digan, wow, qué guapo está. Claro, pues soy yo. Sí, amén o no amén. Porque esa es la parte, queridos hermanos, esa es otra área de necesidad del ser del hombre. Estamos hablando de áreas de necesidades que necesitamos identificar para entonces poder entender por qué el origen del pecado, o el por qué la raíz del pecado. Amén. Entonces, la primera dijimos que era la seguridad. Todos necesitan sentirse seguros. La segunda, todos necesitan sentirse amados. La tercera necesidad es el propósito. Todos queremos tener un propósito para que nuestra vida valga la pena. Todos queremos tener un propósito para que nuestra vida valga la pena, para que tengamos una razón de existir. Todos queremos hacer algo importante en los cortos años de nuestra vida. Y todos queremos ser a lo mejor famosos, queremos ser reconocidos, queremos ser fuertes, queremos ser, no sé, de alguna manera buscamos propósitos. Y como buscamos propósitos para darle una razón de ser a nuestra vida, es por eso que existen los atletas, los fisicoculturistas, existen los deportes que dan propósito, existen las carreras profesionales que dan propósito, existen los negocios que dan propósito, porque el hombre, en su necesidad de darle sentido y razón de ser a su vida, y que el hombre al final de su vida diga valió la pena, necesitan un propósito. ¿Sí va conmigo? Todos necesitamos un propósito. Esa es otra necesidad que tenemos como seres humanos. O sea, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué naciste? ¿Por qué viviste? Muchas personas dicen, bueno, pues es que Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. No, todos tenemos un propósito, queridos hermanos, porque queremos que nuestra vida valga la pena. Y esa es una tercera necesidad. La cuarta necesidad que tiene el hombre, como les decía, es la felicidad. Todos necesitamos sentirnos felices. Esta es la última. La felicidad es la necesidad, queridos hermanos, humana, que encumbra las otras 3 necesidades. La felicidad, o sea, yo voy a ser feliz porque tengo propósito, voy a ser feliz porque me siento amado, y voy a ser feliz porque estoy seguro. ¿Me está entendiendo? La felicidad entonces encumbra las otras 3 necesidades, y quizás sea la más profunda, es una de las necesidades más profundas que necesitamos experimentar como personas. Por poner un ejemplo, ¿no? Algunos se sienten felices cuando se pasan un alto y dicen, lo logré. ¿Sí? Charlie, por favor. ¿Verdad? O sea, van así, se pasan el alto y dicen, lo logré, y se sienten felices, ¿no? Porque todo depende del concepto y de tu enfoque de felicidad. ¿Sí va conmigo?
Entonces, por eso es que encumbra los otros tres. Vas en el carro y tu propósito es que ya viste el ámbar y dices, vamos a meterle porque sí lo alcanzo. Y cuando pasas el alto dices, lo logré, ¿verdad? Y te sientes feliz, ¿no? Algunos se sienten felices por no cumplir la ley y piensan que son felices. Hay otros que obedecen la ley al pie de la letra porque piensan que de esta manera también se sienten felices. Y por esa razón es que cuando vas en el carro, va el que está ahí en el carril de alta, va a 40, ¿no? Y tú vas a 100 y dices, ¿qué le pasa a este cuate? Él va feliz. Y tú también vas feliz a alta velocidad porque todos necesitamos sentirnos felices de alguna manera. Todo lo que nosotros escogemos en nuestra vida lo escogemos para sentirnos felices. ¿Y por qué tenemos como personas estas 4 necesidades? Porque estas 4 necesidades, queridos hermanos, las definimos y las identificamos para llevarnos, o más bien dicho, las conocemos para llegar a la conclusión de que el único que puede satisfacer nuestras vidas es Dios. Dios puede satisfacernos mejor que cualquier otra persona. El problema, queridos hermanos, es que nosotros como individuos, como seres humanos, buscamos satisfacción siempre fuera de Dios. Y cuando nosotros buscamos nuestra satisfacción fuera de Dios, entonces ponemos en riesgo nuestra seguridad, ponemos en riesgo el amor, ponemos en riesgo la felicidad y ponemos en riesgo el propósito. Por esa razón es que jóvenes de 20 años han muerto. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué causa, razón y circunstancia? Porque buscan satisfacerse fuera del objeto principal de satisfacción del ser del hombre. Es decir, el único que puede satisfacer toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos es Dios. Pero nuestra falta de conocimiento o nuestra falta de ética moral de lo que Dios es como persona nos lleva a nosotros a concluir que Dios está allá y yo estoy acá y yo necesito por mis medios propios encontrar seguridad, amor, propósito y fidelidad. Felicidad, dije fidelidad. Felicidad. Necesitamos seguridad, amor, propósito y lo buscamos fuera de Dios a través de nuestros medios. Y por esa razón, queridos hermanos, es que nos encontramos con cantidad de actividades y de acciones y de marketing y de venta y de lugares y de ambiente y de atmósfera y etcétera, con el único propósito de hacernos felices. Entras al restaurante y vamos, entras a ¿dónde les gustará? Ay, sí, pues no sé, entras a los Biscuits, ¿no? Para no vernos así, porque bueno, entras a cualquier restaurante, o vas al puesto de aquí cruzando la avenida y quieres una gordita de chicharrón con nopalitos y salsa bien rica, y entras, y te sientas. Y lo haces porque te sientes feliz comiendo en el puesto. ¿Cómo te sientes feliz entrando a un restaurante? ¿Cómo te sientes feliz tomándote una coca? ¿Sí me explico? Porque nuestra razón, queridos hermanos, nuestras necesidades más básicas y esenciales como hombres nos llevan a buscar satisfacción fuera de Dios, para sentirnos felices. Y por eso es que le damos propósito, amor y seguridad a nuestra vida en base a las actividades y a lo que nos ofrece el mundo. Por eso le ponía el ejemplo, entras al restaurante y te sientes bien porque el mesero, pásele, siéntese, te limpian la mesa, ¿qué va a ordenar? Y tú entonces te sientes bien, te sientes feliz, ¿verdad que sí? Si no, no pagabas. Pues sí. Si no, no lo pagabas, aunque sean los tacos de aquí de la esquina, donde sea. La gente dice, ay, vamos porque está bien rico. Sí, porque como sabe rico, te hace feliz. ¿Me está entendiendo? ¿O a poco ustedes van a comer y sabe re fea la comida, pero pues ni modo, aquí hay que comer? O sea, ¿realmente las personas buscan las cosas que los hacen infelices? Claro que no. El problema, querido hermano, es que no ubicamos en nuestro ser y en nuestra mente que estas 4 necesidades son esenciales en nuestra vida y nos hacen hacer, vivir, practicar, creer y buscar lo que somos. Y no nos damos cuenta que Dios es el único que puede satisfacernos en todas nuestras necesidades, en toda nuestra vida.
No podemos nosotros encontrar estabilidad en todo nuestro ser fuera de lo que Dios es. El problema es que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que Dios es. Y normalmente buscamos, como tenemos un concepto equivocado de lo que Dios es, normalmente buscamos nuestra felicidad fuera de Dios. Por eso nos rebelamos contra Dios. Porque lo que buscan la mayoría de las personas es lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. La tendencia de la mayoría de nosotros siempre es de reemplazo. ¿Qué decimos? ¿Cuáles son nuestros refranes cuando las relaciones de noviazgo truenan? Trueno con mi novio y nunca falta el que te diga, un clavo saca otro clavo. Bueno, no sé cuántos de ustedes habían escuchado ese refrán, pero aquí en México es muy común que la gente diga, o sea, estás con el novio y truenas con el novio y un clavo saca a otro clavo, no te preocupes, búscate otro y ya, asunto arreglado. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia a reemplazar a Dios lo buscamos a través de los deseos de nuestro propio corazón, es decir, buscamos nuestra satisfacción fuera de Él. Y este acto de reemplazo, queridos hermanos, es una ofensa a la voluntad, a la presencia, a lo que Dios es en esencia, y esa es la raíz de todo pecado. Ni siquiera es lo que haces. O sea, la gente me dice, pastor, ¿entonces está mal echarme un trago? Pues culturalmente hablando y aquí en México está mal, sí. O sea, culturalmente está mal, pero no puede ser la raíz de tu pecado, porque tú puedes a lo mejor echarte un trago, pero no es la raíz de tu pecado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén. Entonces, queridos hermanos, la rebeldía en sí es algo más grande incluso que los pecados individuales que nosotros cometemos. La rebeldía es buscar, como lo decía hace un momento, nuestra satisfacción en otro lugar que no sea Dios. Y todos nos hemos rebelado contra Dios por quitarlo del centro de nuestra vida y por seguir nuestros propios ídolos. Sí, amén. Seguir nuestros propios ídolos, o sea, nuestros propios deseos. Y entonces, la raíz de todo pecado no son las cosas, no son las acciones, la raíz de todo pecado no son los vicios. O sea, el adicto no es adicto porque la droga o la sustancia química lo haga adicto. No, el adicto es adicto porque eso en su corazón es lo que hay y eso es lo que lo satisface y lo hace sentir feliz y por eso lo hace. Ese es el origen, esa es la raíz de todo pecado. Nuestros ídolos, queridos hermanos, son esa fuente de todo pecado. Cualquier tipo de ídolo o cualquier tipo de deseo descontrolado son la fuente y el origen de todo pecado. Cualquiera, póngale el nombre que usted quiera. El que usted quiera, el nombre que usted quiera. Pastor, entonces puede ser un ídolo mi propia madre, claro. Claro, mi propio padre, sí, claro. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque nuestros ídolos son la fuente de todo pecado. ¿Y cuántos matrimonios o parejas han tenido fricciones y diferencias por culpa de los papás? Porque la gente dice, no, primero mi papá, O sea, te vas a casar conmigo, pero primero mi papá. ¿Sí me explico? Pero como no es un ídolo en el contexto que nosotros entendemos de imagen, o sea, si no traigo mi estampita de la Virgen, ¿no? Pero si aquí en mi cartera tuviera la estampita de la Virgen y les dijera, miren, cualquiera de ustedes entendería que eso es idolatría. Pero hoy estamos aprendiendo que esa es una parte de la idolatría. Porque la idolatría no es una imagen solamente o una estampita, la idolatría es todo aquello que produce un deseo en nuestro corazón fuera de lo que Dios es. Y por eso es que hay cristianos que viven vidas cristianas, ¿cómo decirlo?, tristes y pobres. Porque dicen, es que yo no quiero ser cristiano, es que la iglesia y Dios todo prohíbe. No, es que tienes un concepto equivocado de Dios.
y no te das cuenta que Dios no te prohíbe, Dios te enseña. Y la elección y la decisión es tuya. Porque yo no le dije a Enoc que se casara con Heréndida, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Quién se quiso casar? Ellos. Y si el día de mañana, que Dios no lo quiera, y los libero en el nombre del Señor y declaro bendición abundante su matrimonio, pero por poner el ejemplo, Dios no lo quiera, al año ellos empezaran a tener un problema y si quisieran agarrar del chongo y vinieran y me dijeran, pastor, que Heréndida, o pastor, que no, tú lo escogiste. O sea, ¿a mí qué me dices? No sé si me estoy dando a entender. ¿Y todo por qué? Por el producto a lo mejor de un ídolo. Porque Enoc dijo, es que si no es Heréndida, no es otra. ¿Verdad que sí? Porque así a veces actuamos, hermanos, en función a ese tipo de ídolos en nuestra vida. ¿Y cuántos, tanto hombres como mujeres, no han sufrido por tener como ídolos a sus propias parejas? Y así en todos los niveles. Por eso es que le digo, nuestros ídolos, llámele como quiera, novio, novia, esposo, esposa, trabajo, póngale el nombre que usted quiera. Nuestros ídolos son la fuente de todo pecado. Nuestro problema, querido hermano, es que pensamos que el pecado es solamente hacer, decir o pensar algo que Dios nos prohíbe. Ese es el problema, que pensamos que el pecado es solamente hacer, decir o pensar algo que Dios prohíbe. Pero en realidad, queridos hermanos, el pecado tiene su raíz en remover a Dios del centro de nuestra vida y reemplazarlo con otra cosa. ¿Sí me entendió? O sea, ¿y por qué le explico la raíz y el origen del pecado? Para que cuando usted le comparta a su amigo, a su vecino, a quien usted quiera traer para el 4 de diciembre, usted le puede explicar de manera correcta qué es el pecado. Y no nada más le diga, eres un pecador. ¿Y por qué? Pues porque así dice la Biblia. No, a ver, o sea, no sé si me explico. Que usted pueda decir, no, a ver, ¿qué es el pecado? Pues hacer lo malo. Es lo que normalmente la gente piensa. No, mira, te voy a explicar qué es el pecado, mira, ven. Y entonces le puedes explicar la raíz de todo pecado. ¿Y cuál es la raíz? El pensar que el pecado es solamente hacer, decir o pensar algo que Dios prohíbe. Y eso no es pecado, solamente. Pecado literalmente tiene su raíz en remover a Dios del centro de nuestra vida. Quitar a Dios del centro de nuestro corazón nos lleva a cometer los actos específicos que son los pecados que nosotros reconocemos. O sea, es decir, buscamos felicidad y paz en un vicio en lugar de Dios. Buscamos felicidad, seguridad y amor en un trabajo en lugar de Dios. Buscamos felicidad, propósito, amor, felicidad, dije, ¿verdad? En el dinero en lugar de Dios. Y hay quienes buscan todas esas 4 necesidades, propósito, felicidad, amor, ¿y cuál era la cuarta? Seguridad, amor, propósito y fidelidad. Hay quienes lo buscan en los chamanes, hay quienes lo buscan en los pues en el espiritismo, no sé, en los, ¿cómo se llaman? Cuando te dan así en los spas, en los masajes, en las terapias, y hay quienes buscan todo eso ¿en dónde? En las limpias. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros entendemos y creemos que es la manera en la que podemos ser felices y hacerlo. Y lo que no nos damos cuenta es que todo ese tipo de acción es esa raíz del sustituir a Dios o reemplazar a Dios que nos lleva a cometer estos actos específicos de pecados, porque todos reconocen cuando están haciendo las cosas que están mal. Amén. Hay quienes pueden pensar que solo el emborracharse, ¿verdad?, es pecado, pero el pecado abajo del pecado es la raíz de ese pecado. O sea, es decir, no eres pecador porque te emborraches, eres pecador porque en tu corazón existe ese deseo. Esa satisfacción de decir, me voy a echar una hasta perderme. ¿No? O no sé. Digo, ponemos ejemplos muy comunes de la vida cotidiana para tratar de comunicarlo. Por esa razón, queridos hermanos, es importante entender este principio. La raíz de todo pecado no es el pensar, que solamente es hacer, decir o pensar algo que Dios prohíbe. No. Es tener una conciencia clara en nuestra mente de lo que hay aquí adentro.
Por eso cuando Jesús le hablaba a las personas, su discurso de Jesús era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas le preguntaban a Jesús: ¿pero de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué de malo hay en tomar? ¿Qué de malo hay en fumar? ¿Qué de malo hay en bailar? ¿Qué de malo hay en divertirme? ¿Qué de malo hay en tener novio o novia? ¿Qué de malo hay en tener un amante o no? ¿Qué de malo? A ver, Jesús, no te entiendo. ¿Por qué me estás diciendo que me arrepienta? Pues ¿qué de malo hay en todo eso? Pues si es lo normal y lo que hemos vivido desde que nacimos hasta el día de hoy. Y tú vienes a decirme que me arrepienta, pero no te entiendo de qué mal me estás hablando. Y por eso Jesús entonces le empieza explicando a las personas a través de parábolas la raíz de todo pecado. Y por eso Jesús le decía: a ver, te voy a explicar. Tú adulteras no cuando te encuentren en el acto, sino porque en tu corazón ya deseaste a la mujer de tu prójimo. Entonces esa es la raíz de tu pecado. Y entonces cuando Jesús le enseñaba a las personas, entonces las personas decían: ¡ay, sí, sí! Y empezaban ellos a hacer un autoanálisis, una retrospectiva de su vida, para entonces poder decir: sí es cierto, creo que necesito ayuda. Amén. Pero y si nosotros a la hora de compartirle a una persona no le ayudamos a que pueda identificar cuáles son los ídolos, o en este caso, a lo mejor si usted no quiere utilizar la palabra ídolo, pero quiere utilizar la palabra deseo descontrolado o pensamiento profundo del corazón, o como usted le quiera llamar, si no le ayudamos a las personas a que hagan una retrospectiva en su vida y se pregunten verdaderamente qué les hace feliz, para ayudarles a identificar que ese objeto de felicidad que ellos están persiguiendo no los va a satisfacer, entonces ellos, como dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Por eso, queridos hermanos, es que la raíz de todo pecado es ese. Y cuando nosotros no identificamos la raíz del pecado y dejamos que el pecado siga avanzando y creciendo en nuestra vida, entonces el pecado se adueña, se apodera de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia a Dios y lo cometemos porque queremos ser el Dios de nuestra propia vida. O sea, es decir, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Nos rebelamos contra Dios porque queremos tomar su lugar, y la ironía de nuestro pecado es que pecamos porque queremos controlar nuestra vida, pero nuestros pecados terminan controlándonos a nosotros. Es decir, nuestros vicios, nuestro carácter, nuestros hábitos y nuestros apetitos son los que nos controlan. Y por eso es que Jesús le decía a las personas: la paga del pecado es la muerte. ¿Sí me explico? La paga del pecado es la muerte. Dice la escritura en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿cómo dice ahí? Esclavo es del pecado. Entonces imagínese la dualidad de pensamiento, porque por un lado el hombre dice: no, a mí no me controla el cigarro, no, yo lo puedo dejar cuando quiera. A ver, déjalo ahorita. No, mañana. Te controla. Tú piensas que no, pero la realidad es que sí. Porque si no te controlara, ¿cuál es la diferencia que lo dejes mañana a que lo dejes hoy? Ninguna. Pero como hay un control sobre nosotros en base al pecado, entonces nosotros no podemos renunciar. Por eso es que Jesús le respondía a las personas: todo aquel que hace pecado, o sea, todo aquel que le hace caso a la raíz, a sus ídolos, a lo que hay dentro del corazón, lo lleva a pecar. Dice: todo aquel que hace pecado se hace esclavo, se convierte en esclavo. Por eso es que Jesús le decía a las personas que debíamos de poner atención en los pensamientos de nuestro corazón. Dice: porque las cosas malas salen del corazón, del mal corazón. ¿Sí me va a entender? Vamos a poner un ejemplo. Es como las personas cuando se sienten traicionadas, ya sea en el trabajo, en donde sea.
que se sientan traicionadas. La mayoría de las personas, cuando son traicionadas, cuando les dan la puñalada por la espalda, ¿qué es lo que hacen normalmente? Se voltean, se quitan el puñal y dicen: no me lo vuelven a hacer y no vuelve a pasar, y hay de aquel, y no voy a permitir que me vuelva a pasar, no. Y entonces creas una barrera y creas un montón de niveles de protección para sentirte seguro y que no te vayan a traicionar. ¿Ve? La primera necesidad: seguridad. ¿Se da cuenta? ¿Sí va conmigo? ¿Sí, amén? Cuando nosotros entonces practicamos el pecado, nos convertimos en esclavos. Por esa razón es que es importante que lo identifiquemos. Pero no solamente, queridos hermanos, nos hacemos esclavos, sino que una vez que nosotros empezamos a pecar, o sea, que empezamos a hacerle caso a nuestros pensamientos, al deseo, a los pensamientos de nuestro corazón, como en el caso de: no, me traicionaron, ya no me van a volver a traicionar, y ahora yo voy a andar así con el radar a todo lo que da para identificar a aquellos que me quieran traicionar y no lo vayan a hacer. Pero lo que no te das cuenta es que al momento de que ese pecado se adueña de ti, ese pecado entonces se activa. Amén. Nuestro pecado se adueña de nosotros por lo que es. Todos los pecados, los malos y los más aceptados, porque ojo con lo que estoy diciendo, todos los pecados, los malos y los más aceptados. Porque un pecado malo, ¿qué sería? Matar. Y ese sí, hasta te meten allí a la cárcel, ¿no? Te entamban, como dicen aquí en México. Ese es un pecado malo. Pero un pecado aceptado, ¿cuál sería? Mentir. Hay una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Hay una mentirita que no le... Oye, ¿por qué no le dijiste la verdad? No, es que lo estamos cuidando. ¿Para qué le decimos la verdad? No, mejor hay que cuidarlo. Lo vas a traumar, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que con ese tipo de actitudes y de acciones, nuestro pecado se adueña de nosotros por lo que es. Todos los pecados, los malos y los más aceptados, tienen 3 características. Y estas características son que los pecados, queridos hermanos, son activos, son progresivos y son malignos. Los pecados son activos, progresivos y malignos. A ver, diga conmigo: activo, pero no activo de acá, activo de actividad. ¿Ok? Todos los pecados son activos, malignos, progresivos y malignos. ¿Y por qué le digo que todos los pecados son activos, progresivos y malignos, queridos hermanos? Porque el pecado es activo porque se mueve, porque obra. El pecado es algo adentro de nosotros, y cuando es ese algo adentro de nosotros que cuando lo cometemos nos afecta, cuando lo llevamos a la práctica nos afecta. O sea, ¿cuál va a ser el resultado de empinarte una botella así a todo lo que da? Pues que te vas a embrutecer y te puedes quedar ahí tirado. No tienes control de sí mismo. Ese es el resultado. No sé, por eso es que dice: es activo. ¿Sí me estoy dando a entender? El pecado es activo, no es algo inanimado, queridos hermanos. Es como la levadura en los pasteles. O sea, la levadura es un polvo, pero cuando se mezcla con el resto de la masa, infla. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el activo. El pastel sin el activo de la levadura no sería pastel, sería una galleta. ¿Me está entendiendo? Porque necesita el activo de la levadura. ¿Sí me explico? No es inanimado, no es inanimado. El pecado, la actividad del pecado no es movimiento sin sentido ni propósito, queridos hermanos. El pecado es progresivo porque nos lleva a pensar que pecar un poco nos va a llevar a pecar más. O sea, si tú pecas un poco, vas a pecar más. Y esa es una realidad, porque por eso es progresivo. Hoy dijiste una mentirita blanca, mañana la vas a decir roja, y después amarilla, hasta que la digas negra. Y lo peor del caso es que te la terminas creyendo. ¿Me está entendiendo? Amén. Por esa razón, queridos hermanos, es que el pecado tiene estas 3 características. Y dice la Escritura en Isaías 53:6, dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, como dice, por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Me está entendiendo? ¿Qué implica eso, queridos hermanos? Implica que
aunque el pecado sea activo y progresivo, siempre va a tener un efecto poco duradero si le damos lugar al Señor. Porque esta es una realidad, dice la palabra, todos nos descarriamos como ovejas. Y al día de hoy mucha gente vive descarriada porque sigue buscando su propia satisfacción fuera de lo que Dios es. Cuando el único que realmente puede satisfacernos es Dios. ¿Sí, amén? Ahora, algo que también, y ya con esto termino, algo que también necesitamos considerar en esta parte de que el pecado es activo progresivo, es que cuando el pecado se activa y empieza a progresar y se convierte en maligno, eso implica que también crece, nos cambia y nos destruye. ¿Me está entendiendo? Crece, nos cambia y nos destruye. Como el pecado, queridos hermanos, es maligno, es progresivo, el efecto va a ser inevitablemente negativo, muy, muy malo. Es progresivo porque siempre va a crecer. Por eso es que el pecado es progresivo, porque siempre va a crecer. Empiezas con un cigarro y luego 2. Y luego 3, y luego 4, y luego la cajetilla, y luego 2 cajetillas, y luego 3 cajetillas, y ya luego te fumas una cajetilla diaria, o sea, a la semana, y ya fumas 5 cajetillas a la semana, porque el pecado, queridos hermanos, es progresivo, siempre va a crecer. Siempre va a crecer. No podemos contener la rebeldía, queridos hermanos, en nuestro corazón. Si nosotros toleramos en nuestra vida cualquier índice de pecado, ese pecado crecerá. Y es posible, queridos hermanos, que te estés convirtiendo en una persona diferente a la que solías ser. Y todo producto de que el pecado fue progresivo en tu vida. Amén. Es activo, dijimos que el pecado es activo y nos cambia, y esto significa que nos cambia porque ya no somos iguales. El pecado transforma nuestra persona a la hora de cometernos, y por esta razón hay tantos efectos negativos. Como nos traicionaron, pues ahora yo soy bien súper desconfiado. Y a mí qué me importa que me vean mal si me ven desconfiado, no. Como dice el dicho, que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en tu casa. ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿Sí va conmigo? Amén. ¿Y por qué nos destruye? El pecado, ¿por qué nos destruye? Porque el pecado, todo lo que toca, lo va a destruir, lo va a matar. Por eso Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Nos destruye porque nos hace esclavos, nos destruye porque arruina nuestras amistades y nuestras relaciones con otras personas, nos destruye porque nos hace perder el propósito y el potencial que Dios tiene para nosotros, nos destruye porque nos llena de hábitos y vicios y problemas de carácter que quedan como puntos débiles en nuestra persona, nos destruye porque nos deja con malos recuerdos y con muchos arrepentimientos, nos destruye porque nuestra rebeldía nos separa de Dios. Por eso dice la Escritura, queridos hermanos, en este pasaje, dice la Escritura, Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjese cómo dice el escritor de Hebreos. Es como si el escritor de Hebreos dijera ahorita, a ver, iglesia del Señor aquí en el norte de la ciudad, hermanos, pongan atención y ubíquense, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué significa todo esto, queridos hermanos? ¿Por qué el primer mensaje de nuestra serie fue la raíz de todo pecado? Porque si nosotros no aprendemos primeramente a identificar cuáles son nuestros ídolos, o es decir, cuáles son nuestros propios pecados, ¿cómo vamos a ayudarle a una persona a identificar los suyos propios? Jesús era muy claro en la enseñanza. Jesús decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo un pecador va a guiar a otro pecador?
¿Me está entendiendo? Por eso es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos impulsa a luchar contra el pecado, pero no a lucharlo, sino a matar el pecado de nuestra vida, para que entonces, libres nosotros de esa condición, pueda ayudarle a otra persona a que sea libre de esa misma raíz de la que yo fui libre. ¿Sí, amén? Por esa causa, hermanos, cuando usted comparta y predique del evangelio, predique con cualquier otra persona, no le hable solamente de una relación y del amor de Dios, háblele de la realidad de su vida y hágale la pregunta obligada: ¿qué te hace feliz? Esa es la pregunta obligada. La forma más fácil de evangelizar y de compartirlo en la persona es esa: oiga, ¿qué te hace feliz? Oye, Pati, ¿qué te hace feliz? Carlos, no, eso no. ¿No? ¿Qué te hace feliz? O sea, así, pues a lo mejor estás con tu compañero del trabajo, no sé, con alguien, con quien estés, donde Dios te lleve. Y tú le puedes hacer la pregunta: oye, ¿qué te hace feliz? No, pues la verdad a mí me hace feliz. ¿A mí qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? No, pues a mí me hace feliz pues irme de fin de semana todos los fines de semana. Eso me hace feliz, irme de viaje. Ah, ok, ¿y por qué te hace feliz? Ah, pues porque me desestreso. Ese es el problema del evangelismo de hoy en día, que nosotros queremos evangelizar de una manera como que muy cuadrada y muy tradicional, y le llegamos a la persona diciéndole, Cristo te ama, y nos lo queremos agarrar a bibliazos, ¿no? Pum, 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 pum. Cuando no hacemos preguntas elementales como: ¿qué te hace feliz? ¿Y por qué te hace feliz? ¿En algún momento te sientes triste? ¿Qué te entristece? No, pues la verdad es que aunque viajo, luego ya regreso a mi cruda realidad, como dicen comúnmente, ¿no? Pero ¿por qué debe de ser cruda tu realidad, hermano o amigo? ¿Por qué dices que pues es que y entonces ahí empieza la persona, sin querer, a hacer una retrospectiva de su propia vida. Y ahí le puedes presentar a un Cristo que perdona, que libera, que salva, pero lo más importante, que satisface. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amén. Recordemos las palabras de Jesús, iglesia. Recordemos las palabras de Jesús. El ladrón no vino para hurtar y matar. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que, hermanos amados, vamos a prepararnos para nuestro aniversario, el 4 de diciembre. Amén. Vamos a prepararnos para el 4 de diciembre. Si a lo mejor lo que hoy compartí, la enseñanza, a lo mejor se dice: híjole, pastor, no la anoté, o lo que sea, no se preocupe, acuérdese que estamos subiendo los videos a las redes sociales. Lo puede volver a escuchar y hacer su anotación para que realmente vaya con la persona, porque en serio, hermanos, las personas se están muriendo y necesitan de Cristo. Mi familia necesita de Cristo, su familia necesita de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Su vecino, su compañero de trabajo, su camarada de su club social o lo que sea, necesitan de Cristo. Amén. Y nuestra responsabilidad como iglesia es hablarles de Cristo, pero háblenles de un Cristo no distinto, sino de un Cristo que verdaderamente libera. Y la única manera es esa, a través de la enseñanza del mensaje de Jesús. ¿Y cuál era el discurso de Jesús? ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia desde hace 2000 años? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias. Padre, Señor, en este